y es un placer y un honor recibir a Moisés Suárez. Mi estimado Moisés, ¿cómo estás? Hola, mi querido Pátula. Cuando terminé mi licenciatura, les dije a mis papás, pues ya aquí está la licenciatura, ¿no? Y ahora me voy a dedicar a lo que yo quiera. Qué Y padre. así fue como terminé con licenciatura en idiomas, en educación de idiomas, y como con la maestría en artes escénicas. Quiero que haga la pájara Peggy. ¿Me interesa? Claro que sí, señor. Pero no se tiene que revelar, no se tiene que notar, y mucho menos revelar quién lo hace o quién lo hacía, él Sí, o sí. yo. Con esta cabezota que traía, a veces me daban zapes. ¡Paz! Le sonaban a la cabeza del gato que y adentro se oía, ¿no? Y luego que no te das cuenta, no la ves venir. Sí. Entonces te agarran de sorpresa y estás tú saludando a todos los niños y mientras alguien no falta el travieso, que bueno, ahí tienes el resultado, 21 años haciendo vecinos. Bienvenidos al podcast Charlando con, donde exploramos las historias y experiencias de personas fascinantes de diversos ámbitos. Conducido por Carlos Alberto. Charlando con. Queridos amigos, hoy me encuentro súper contento de estar en otro episodio más de Charlando con, porque me encuentro con una leyenda de la comedia mexicana. Lleva más de 50 años activo y bien, pues él es actor, es comediante. Nació un 11 de agosto de 1945 en Ciudad Mante, Tamaulipas. Es el segundo y más recordado intérprete de la pájara Peggy en La Carabina de Ambrosio. Fue también el gato GC en el Canal 5, don Cecilio Buenavista en Los Caquitos de Chespirito, la voz del profesor Girafales en El Chavo Animado y por supuesto Arturo López en una serie que usted ve seguramente en la pantalla chica en la televisión, en Vecinos desde el 2005 y hasta ahora. Y además también es director de cortos de terror. Y eso es lo que me llama mucho la atención y es un placer y un honor recibir a Moisés Suárez. Mi estimado Moisés, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. mi querido Pátula. Pues aquí estoy muy contento platicando contigo y a través de ti con el auditorio. Me encuentro muy bien, estuve enfermo hace unos pocos días Ay, no acerca me de digas. lo que llaman, pues una cuestión intestinal, Uh-huh. con muchos dolores, etcétera. Pero pues son gajes del oficio, gajes de la edad, y ya me encuentro repuesto, estoy todavía en tratamiento, pero me siento muy bien y gracias a Dios pues he podido seguir trabajando a pesar de que hubo una breve pausa Sí. y que no pude, sobre todo un estreno de una obra, Uh-huh. pero me he recuperado muy rápido, me han atendido muy bien los médicos, la gastroenteróloga, y médicos el internista que también me está viendo regularmente. Total que me cuido mucho porque pues quiero hacer las cosas al 100%. Quiero estar en muy Claro, buenas condiciones, porque claro. lógico, cuando estás en muy buenas condiciones, en todos los sentidos, pues logras hacer mejores cosas, ¿no? Y que las Sí. cosas resulten mejor. Me congratulo que estés bien de salud, mi estimado Moisés, y que tengas ese optimismo que yo creo que siempre te ha caracterizado. Pero a ver, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia allá en Ciudad Mante, Tamaulipas, Moisés? Pues mira, como te decía, soy el primero de 11 hermanos, el primero, y siempre fui muy feliz, o sea, siempre fui muy contento, aunque debo decirte que en mis primeros años, cuando ya empecé a ir a la escuela, al Sí, kinder sobre todo, sí, pues yo era una persona un niño muy tímido, muy retraído, muy inhibido, muy inseguro, pero una vez que entré al kinder y que en algún momento yo seguía de esa manera, ujú, la maestra nos pidió a todos los alumnos que nos íbamos a preparar para un festejo el Día de las Madres sí, y que íbamos a participar, sobre todo este grupo, bailando el jarabe tapatío. órale, Eh, pues naturalmente yo no sabía en ese momento de qué me estaba hablando, pero pues teníamos que hacerlo. Y fue ahí donde me di cuenta que empecé a desinhibirme,
a estar más seguro, porque a través de los años analicé y dije, seguramente el hecho de que me dijeran qué hacer, cómo hacerlo, Ujú. me dio esa seguridad que no tenía. Sí, Entonces me sentí tan cómodo, tan contento de hacer esta coreografía al ritmo de una melodía como el Jarabe Tapatío, sí. y dije yo, pues yo creo que yo quiero seguir haciendo todo esto todo el tiempo, porque me hace sentir una mejor persona, más segura, ¿no? Que lógico, todo esto me ayudó para mi vida cotidiana, ¿no? Sí, sí. Pero prácticamente desde ahí me gustó lo que sería, pues, las artes escénicas, ¿no? Bailar, cantar, actuar. Bien chavito, Eso por un entonces. lado. Ujú. ¿Perdón? Bien chavito, descubriste todo eso. Sí, muy chavo, sí, aunque también debo considerar que mis papás tenían mucha, pero mucha afición por la Ujú. música y la Ya. actuación. Ujú. Mi mamá por la música, las canciones, las melodías que en esa época Sí, escuchábamos la radio por, pues, prácticamente diario, no había televisión todavía. sí. Eh, Mi papá siempre quiso ser actor desde muy niño. Mi abuelito, su papá, no lo dejó que fuera actor, se lo prohibió, Ujú. pero mi papá llegó a actuar mucho en Ciudad Mante a beneficio de varias instituciones. La ¿Cómo se Cruz llamaban Roja, tus papás? los ¿Cómo se llamaban tus Toreros. papás? Mi papá es Moisés, bueno, era Moisés Ujú, Suárez Barrón, ujú, y mi mamá María de la Luz Aldana de Suárez, o Muñiz, su nombre de soltera. ujú. Y, y entonces yo creo que eso lo tengo en mi ADN, ¿no? El interés por la música, por el canto, por el baile, por la Okey. actuación, porque lo traía dentro de mí, yo no lo sabía, pero lo que me hizo que eso aflorara fue justamente bailando el jarabe tapatío cuando era niño. Mira qué padre, Moisés. Oye, ¿y Sí, cómo se dio lo de ser actor en aquella época de los años 60? ¿Qué te dijeron en tu casa? ¿Qué te dijeron tus papás cuando tú dijiste: "Pues me quiero dedicar a la actuación"? ¿Cómo descubriste también esa parte sí. de querer hacer reír a la gente? Porque la Mira, me lo comedia está es dando, es algo difícil. Ujú, pues sí, aunque no lo digo por orgullo, sino simplemente por lo que he vivido. ujú. La comedia se me ha dado fácil, y yo creo que Ah, fácil porque por ese ADN que te he comentado. Mi papá sí, era lo que hacía, comedia, hacer reír. okey, Participaba en los carnavales de Ciudad Mante, Tamaulipas, ¿no? okey. Entonces, cuando desde muy niño mi papá me llevaba al cine Ujú. y me atrapaban mucho las comedias, incluso las películas de terror, ¿no? De Boris Karloff, por ejemplo, Ah, sí. ¿no? De Bela Lugosi como Drácula, Drácula. ¿no? Y Ujú, naturalmente en la comedia, Charles Chaplin, Harold Lloyd, El Gordo y el Flaco, Stan Laurel y Oliver Hardy. ujú. Y me entretenía mucho. Es Sí, más, me llevaba a mí y a mi hermano al cine, nos llevaba a mi papá al cine, ya. porque a él también le gustaba, le encantaba, pues de alguna manera era lo que él también quiso hacer en algún momento de su vida. Sí. Eh, entonces, cuando yo empiezo a sentir que esa sería mi línea, mi objetivo, mi meta, yo le comentaba a mis compañeros de la escuela pues ya sabes, era muy común la pregunta, ¿qué quieres ser de grande? ¿No? Sí, sí, sí. Mi respuesta siempre fue, yo quiero ser, en aquella época yo decía, artista. Ya. En una ciudad como el Mante, pues una ciudad pequeña, Sí, naturalmente pues se burlaban de mí, porque pues en un lugar como el Mante, pues era un artista, ¿no? Como aquellos que salían en la pantalla o aquellos profesionales que nos visitaban cuando andaban de gira, pues lo sí. veían como algo imposible y decir, pues cómo es que quiere ser actor. Sin embargo, yo siempre dije, no, yo quiero ser actor. Y con respecto a mis papás realmente no me dijeron, pues sigue por ese camino, simplemente dijeron, bueno, pues a ver, conforme va creciendo, pues a ver Ujú, si sigue con esa decisión, ¿no? Con esa ujú. toma de decisión.
Y oh sorpresa, sí, a través de los años, pues me doy dando cuenta en la escuela, por ejemplo, cuando teníamos lo que llamamos la hora social, Sí. pues me aprendía yo las canciones, sobre todo las canciones cómicas, y participaba. Y a mis compañeros les gustaba mucho. Tan es así que cada vez que había esa hora social, pues me Ujú, decían, órale, que cante. Moyo, así me decían, Moyo, ujú. por mi papá, Moyo, de Moisés, Moyo, no Sí, sí, Moyo, sí. sino Ujú, Moyo. Y, y así seguí hasta siempre. Naturalmente, conforme fui avanzando, pues fui haciendo cosas más serias, ya en secundaria era algo más serio. Ahí hice mi primera obra dramática en la secundaria, por ejemplo, y fíjate, nada más hice a un borracho desobligado que le pegaba a su mujer, ah, estando en secundaria. sí, sí, sí. Me lo tomé en serio, pero no tanto como para golpearla, ¿no? No, no, definitivamente no. Sin embargo, lo hice y mis papás seguían con lo mismo, decían, bueno, pues es lo que le gusta, pues a ver qué pasa a futuro. Ujú, Cuando ya me vieron más decidido a decir, esto quiero estudiar, entonces me dijeron, mira, hijo, no te lo vamos a prohibir, pero quisiéramos que terminaras una carrera, ujú. quisiéramos que tuvieras una carrera más sólida, más segura, más estable, porque es una carrera muy difícil. Y sí, lo he Sí, constatado, sí es sí. difícil abrirse paso en este medio. Eh, entonces, decidí estudiar licenciatura en idiomas, Ah, ya. particularmente educación o dar clases en diferentes idiomas. Sí. Educación, pero Ujú. particularmente idiomas. Idiomas. Y recibí mi licenciatura, porque estoy dando pasos muy agigantados en esta narrativa, Sí. pero decidí en la universidad que no había la materia o facultad de teatro o artes escénicas, ¿Estudiaste pero sí había en la facultad de Tamaulipas? idiomas. ¿Estudiaste en Tamaulipas? No, después de Ah, secundaria me fui a la preparatoria en Estados Unidos, a high school. ya, bien. Ujú, Allá empecé a hacer mi preparatoria, ujú. de ahí me pasé a la universidad, a una universidad donde no tenían como materia o como facultad las artes escénicas. Ajá. Pero dije, bueno, voy a estudiar idiomas, ahí sí la tenían, la licenciatura en educación, Ujú. con el tema de idiomas, y me recibí con licenciatura en idiomas. Estudié Ah, bien. inglés, Okey. francés, y he estudiado otros idiomas, pero el que más domino es el inglés, y Ya. después el francés. Okey. Ah, estando en la universidad, en Erskine College, esto fue en Carolina del Sur, en Due West, un lugar muy pequeño, Sí. eh, después me fui a la Universidad de Cincinnati, que ahí sí ofrecían el curso, o había la facultad, en esta universidad, artes escénicas. Ujú. Entonces ahí obtuve mi maestría, aceptaron mi licenciatura y obtuve mi maestría en artes teatrales o artes Okey. escénicas, porque Bien. naturalmente a través del tiempo estuve yo haciendo muchas representaciones, participé en coros, cantaba en algunos, como solista en el coro, recorrimos Okey. varias ciudades de Estados Unidos. Entonces, ahí de lleno ya me dediqué en la Universidad de Cincinnati, en Cincinnati, Ohio, Sí. a estudiar la actuación, recibí mi maestría pues cuando terminé mi licenciatura les dije a mis papás, papás, pues ya aquí está la licenciatura, ¿no? Y ahora me voy a dedicar a lo que yo quiera. Qué Y padre. así fue como terminé con licenciatura en idiomas, en educación de idiomas, Ujú. y como con la maestría en artes escénicas. Okey. ¿De ahí vienes a Ciudad de México o hiciste algunos pininos por allá, por la Unión Americana? Mira, podemos decir que sí, de alguna manera los hice a través de la universidad, Ujú. porque mi objetivo finalmente era radicar en Estados Unidos y hacer mi carrera en Estados Unidos, Sí. lo cual por eso también quería aprender muy bien el inglés. Ujú. De hecho, en la universidad hice obras en inglés, cantaba en inglés y todo esto que me sirvió pues como un gran entrenamiento para mis objetivos, ¿no? Ya. Ah, sin embargo, cuando terminé ya mi maestría, quise radicar en Estados Unidos, efectivamente, pero
en esa época estaba muy fuerte la guerra de Vietnam. Ujú. Entonces, si yo me iba a quedar en Estados Unidos en esa época, Uh, las posibilidades, llamémoslo así, de sí, ser reclutado para ser enviado a Vietnam eran muchísimas, claro. porque enviaban, pues, casi, casi como carne de cañón a los negros, a los latinos, ¿no? Sí, En sí, sí. general. Y entonces, fue cuando dije: "No, pues, tanto estudiar para venir a lo mejor a morir ahí en ni siquiera ni en México ni en Estados Unidos, en Vietnam". Sí, sí, Entonces sí. Amor y entonces paz dije: mejor. "No, patitas, ¿para qué las quiero?", como dice la chaviza. Sí, 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 sí. Entonces llegas Entonces a llegué a Estados Unidos y a tocar puertas, a hacer audiciones, ajá, y pues sí me llevó un tiempo, me mantenía yo, dando clases de inglés por bien. un buen tiempo, ¿no? Naturalmente no tenía muy buenos ingresos. Conviví en un departamento aquí en la colonia Roma, en la Ciudad de México, con mi hermano. Ujú. La pasamos algo difícil por la cuestión de ingresos. Sí, Tan es así que ahora lo platico, pues, como algo muy divertido finalmente, que claro. fíjate que al no tener los recursos, mi hermano y yo, pues, para ahorrar, pues, comíamos menos. Ahora sí nos apretábamos el cinturón, Sí, sí, sí. y en las noches recuerdo muy bien que mi hermano y yo, eh, pues, para que nos durara el dinero y, por lo tanto, la comida, comprábamos regularmente una bolsota de galletas de animalitos, Okey. ¿no? Entonces, nos repartíamos las galletas de animalitos, así, una para ti, una para mí, una para ti, una para mí, así, como 10 galletas y a comerlas ahí, ya sabes, chopeadas en el café Sí, o en sí, el sí, sí. chocolate, y riquísimas. Generalmente yo escogía los animalitos que eran más grandes, como el rinoceronte o el elefante, etcétera. No, es una broma. Una para ti, 2 para mí, todas para mí. Exacto, lo dije yo primero, ¿no? Lo dijiste eso primero. Oye, Sí. Moisés, y cuéntame, ¿cómo fue ese paso para que Televisa te abriera las puertas y sobre todo para que Humberto Navarro te diera el personaje de la pájara Peggy? Eso se me hace, pues, muy interesante porque él Sí, era y nadie sabía quién era el que hacía la pájara Peggy, era Humberto Navarro, se supo apenas, pero así es. después te da a ti ese esa oportunidad. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Fue un caso muy curioso también, y qué bueno que lo preguntas, porque aunque sí lo he dicho varias veces, hay Ujú, mucha gente que a veces, pues, no se entera, pues, no pretendes cubrir a todo el mundo, ¿no?, con tus ujú. historias. Sí, Pero sí, resulta bastante interesante porque, eh, pues, como te decía, yo participaba en audiciones, en ujú. lo que llaman ahora castings, ¿no?, Sí, sí, sí. en pruebas, hice algunas cosas muy pequeñas, como extra prácticamente en televisión, pero, pues, no tenía un trabajo, pues, más o menos regular. Estable, ¿no? Ujú. Exactamente. Entonces, eh, viví incluso, para sostenerme, no solamente con las clases de inglés, sino haciendo teatro infantil profesional Ujú, en una compañía del Zapatero Remendón, donde se hacían cuentos infantiles o cuentos para niños ujú. cada fin de semana. Ajá. Entonces ahí fui, solicité trabajo, me recomendaron ahí unos amigos que conocían a una de las personas que dirigían esta escuela y me aceptaron. Claro, empecé con papeles chicos en cuentos infantiles y ahí estuve Sí. un año. Y lo mismo sucedió en televisión, es decir, seguía tocando puertas, seguía haciendo audiciones para otras obras de teatro, iba avanzando. Ujú. Y ahí hice referencia a esta compañía del Zapatero Remendón, Manuel Sí, Lozano, sí. porque ese fue el antecedente para llegar a ser la pájara Peggy. Okey. ¿Por qué? Porque esta compañía en un momento la llamaron para hacer independientemente unos programas para niños. Ese programa se llamaba Nosotros los Niños. Okey. Y como yo ya pertenecía en ese tiempo a esa compañía del Zapatero Remendón, Sí. pues naturalmente participé en esta serie de programas para niños, en donde yo hacía un perico, Okey. el perico Gregorio, ¿no? Sí. Era literalmente un muy buen diseño de un perico,
como botarga, me la ponía y Ok. hablaba el perico Gregorio. ¡Ya ¿Te llegó acuerdas? Gregorio! ¡Ya llegó Gregorio! Y así me anunciaba porque Gregorio era un cartero, Ujú. porque había otros animalitos, otras botargas de animalitos, Sí, y pues les llevaba las cartas. ok. ¿Y por qué hago toda esta historia, esta referencia? Porque el productor de ese programa, Nosotros los Niños, era Miguel Ángel Erros, Ujú. actualmente el productor de ¿cómo se dice? La Rosa de Guadalupe. Ujú. La Rosa de Guadalupe. Bien. Y entonces él produjo, bueno, él era el director y productor de ese programa, de Nosotros los Niños, hacía el Sí. perico. Este productor, Miguel Ángel Erros, conocía a Humberto Navarro. Fíjate cómo se dan las cosas. Sí, sí, sí. Por eso todo este, como dice la chaviza, todo este rollo, Sí, se para va decir cómo conectando todo, ¿no? coincidieron estos destinos, ¿no? Ujú. Y cuando habla en ese tiempo, cuando habla Miguel Ángel Erros con Humberto Navarro, Sí. dice, oye, me ha pedido el señor Azcárraga que deje de andar pajareando porque ya me nombró ejecutivo. Entonces necesito un actor que quisiera hacer la pájara Peggy. ¿Tú conoces a alguien? Entonces Sí. fue como cuando Miguel Ángel Erros le dice, pues Moisés Suárez hizo un perico en Nosotros los Niños. Si quieres te lo mando. Yo ya Okey. le había perdido la pista, nos habíamos perdido la pista. Sí, Pero Miguel Ángel Erros, que trabajaba en Televisa Chapultepec como Humberto Navarro, sí, Miguel Ángel Erros conocía a mi esposa, que también trabajaba en la administración en Televisa Chapultepec. ya. Ujú. Entonces le dijo, oye, Humberto Navarro quiere hablar con Moisés, a ver si le interesa hacer la pájara Peggy, para que se comunique con él y lo vea. Sí, Naturalmente me dio su número de teléfono, me comunico con Humberto Navarro, me da una cita y para pronto me dice, oiga, me han hablado muy bien de usted, pues quiero que haga la pájara Peggy. ¿Le interesa? Claro que sí, señor. muy Pero bien. no se tiene que revelar, no se tiene que notar y mucho Ujú, menos revelar quién lo hace o quién lo ujú. hacía, o sea, él Sí, o sí. yo. Sí, sí, Era un sí, sí. secreto. Ujú. Era un poquito en esa época como mantener esa ilusión, ese encanto, esa fantasía para los Sí, niños, ¿no? Que un claro. personaje real, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. voy con él y me dice, pues si usted quiere hacerlo, ahora es suyo el personaje. Ahora, si quiere tomar algunas clases de voz, etcétera. Le dije, no, creo que nada más viendo el programa con más atención ahora, Okey. porque ya lo conocía el programa, La Carabina de Ambrosio, Sí, creo que puedo imitar la voz. Sí, sí, dice, porque no solamente la voz, los movimientos, etcétera, etcétera. sí, sí. Y así fue como me quedé. Quedó encantado con el trabajo y ya Okey. me dejó hacer la pájara Peggy por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto Dice tiempo esa de- estuviste, representando a la pájara Peggy, Moisés? Mira, pues así digamos, en la Carabina de Ambrosio unos años, serían 4 o 5 años, Bien, y luego regresé con César Costa y Rebeca de Alba ujú. en Un Nuevo Día con Sí, la pájara Peggy. sí, sí. Entonces fueron otros 3 4 años. Y de hecho, pues todavía conservo el personaje, digo, el disfraz. No es propiamente una botarga, es un disfraz, ¿no? Sí, Pero bueno, se le puede llamar botarga también. Pues cuando en algún evento muy especial, ¿no? Pues, lo hago por unos minutos, ¿no? sí. Y todavía, pues todavía hay pájara Peggy para el rato, sí que sí, movito de la Eso. Oye, ¿y nunca el público, notó el cambio? Por eso más quedó encantado Humberto Navarro, Ujú, porque dice, ni se va a revelar mi identidad ni la de él. O ujú, sea, es la misma persona. ujú. Entonces, y cumplí mi palabra, o sea, yo nunca lo revelé. Lo revelé después, cuando Claro. ya no estaba vigente, ¿no? Ujú. Ahora mucha gente lo sabe y no pasa nada porque el personaje no está vigente. Sí, sí, sí. Eh, pero no, la gente no lo notó. La Okey. gente no lo notó.
Es más, hasta todavía recientemente hay periodistas que Sí. me hacen esa pregunta. Oiga, pero usted no fue la primera pájara Peggy. No, no, yo nunca he dicho. Me la heredó Humberto Navarro y es amigo Perfecto. mío, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué eso le gustó a Humberto? Que mi palabra, o sea, Claro. mi palabra tiene honor, o yo tengo honor con mi palabra. Y entonces, él quedó muy contento y yo, pues fui muy afortunado en poder hacer un personaje como ese, Claro. pues tan icónico ahora de la televisión Sí, que mucha gente lo recuerda, ¿no? así es. De ahí hay otro personaje, el Gato GC, que fue la mascota de toda una generación de niños en Canal 5. ¿Qué tan libre era improvisar en el Corre GC Corre? ¿Qué anécdota, tienes, no sé, con los Sí, niños o alguna anécdota que se haya salido de control de ese personaje del Gato GC? fíjate que no, por lo menos no, ¿cómo te diré? No tan notoriamente. Ujú, Te voy a revelar el secreto, eso nunca lo he dicho, ujú. más que en familia. Sí, sí. Eh, sí, había que improvisar mucho porque, cuando empecé a hacer el personaje, sí había que improvisar, porque hacíamos mancuerna el tío Gamboín y yo. Ujú. Sí, entonces era mucho de, ¿qué me quieres decir? GC, y platicábamos, improvisábamos cosas, y él era muy bueno, Sí, y nos entendíamos muy bien. Y de ahí vino, eh, Corre GC Corre, ya. basado en el juego de maratón, Ujú. ¿no? Sí, Donde, GC luchaba contra la ignorancia okey. que hacía mi buen amigo Arturo García Tenorio, que en paz descanse. Sí. Eh, y bueno, la anécdota que te iba a decir, cuando estás conviviendo en diferentes escuelas Ujú. o incluso en el foro a veces, con público, Sí. haciendo el personaje y corre que se corre, había niños, pues como todos traviesos, ya sabes, ¿no? Entonces, con esta cabezota que traía, a veces me daban zapes. No, hombre. ¡Paz! Le sonaban a la cabeza del gato que sé, y adentro se oía, no, hombre. Y luego que no te das cuenta, no la ves venir. Sí, 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 sí. Pues te agarran de sorpresa y estás tú saludando a todos los niños y mientras alguien no falta el travieso que, órale, un zape. Y el travieso le dice a otro travieso, ándale, pégale, mira, se siente bien padre, ¿no? Y Cielos. andan otros zapes, ¿no? No, hombre. Entonces, esto, te digo, no lo platico, Sí, pero sí. yo amablemente cuando veía qué niño me había dado esos zapes o algún zape, iba y lo saludaba. Ah, primo, primo, déjame saludarte. Y en ese momento le apretaba la mano, pero no le digas a nadie. Oye, pues qué buena estrategia, ¿no? Y sí se calmaban, ¿no? ¿Sí se calmaban? Sí, sí, se empezaba a doblar. Claro, no lo apretaba, sí podría ser cruel, pero no era tan cruel, nada más que sintiera que no era bueno lo que había hecho, ¿no? Que no era bueno lo que había hecho. Entonces, sí, entonces, oh, hola primo, me da mucho gusto saludarte. Empecé a apretar la mano y, ay, qué gusto verte. Oye, pues, ¿a cuántas generaciones no hiciste feliz en esa época, Moisés, con el Gato GC, con la pájara Peggy? Y Sí, después, posteriormente, conoces a Chespirito, entras con Chespirito en 1993 como mira, don bien, recuerdas, yo casi Cecilio. las fechas no me acuerdo, mira, tú te acuerdas, 93 fue, mira, bueno. Como don Cecilio en Los Caquitos, justo cuando el programa ya era historia de la televisión. ¿Cómo era o cómo fue trabajar con Roberto Gómez Bolaños en esa última etapa, Moisés? Sí. Pues mira, antes de decirte cómo fue trabajar con él, también la manera en que entré a trabajar con él, Ajá, ¿no? Ya ves, sí, dijimos como la pájara Peggy, sí, como el sí, gato que sé, ahora como don Cecilio. Roberto Gómez Bolaños, ujú. queridísimo amigo, cómo lo extraño, ah, fueron invitados por un compañero actor con el que compartía escenario haciendo una obra de Agatha Christie de suspenso, Ah, okey. que es La ratonera. Mm, Entonces,
este compañero actor, Gustavo Negrete, finalmente se cambió el nuevo nombre a Gustavo Negrete, o Sí, Gustavo del Castillo, hermano de Eric del Castillo, que en paz ya. descanse. Gustavo, no Sí, Eric. Eric Gustavo. todavía Sí, está muy Eric fuerte. todavía vive. Don Eric. Exactamente, Ujú. gracias a Dios. Entonces fueron Florinda y Roberto Gómez Bolaños, invitados por mi amigo, a Sí. ver la obra. Al terminar la obra fueron a saludarnos y yo me presenté con Roberto, que ya lo había conocido incidentalmente, él no se acordaba, yo sí. Fíjate, nos conocimos porque nos íbamos a presentar a hacer un examen de locución, Ah, bien. ¿sí? Okey. Íbamos a hacer un examen de locución Ujú. y ahí nos conocimos, porque iba con Edgar Vivar. Okey, muy bien. Él iba con Edgar Vivar Ujú. y Edgar yo ya lo conocía de años, muchos años antes. Sí, sí. Y dije, mira, Roberto, te voy a presentar a mi amigo Moisés, es actor, bla, bla, bla. Y coincidimos los tres, íbamos a tomar nuestro examen de locución Bien. en la unidad de televisión educativa en aquel tiempo Ujú, ujú. de México. Estaba por San Lázaro, ¿no? Creo. Sí, Por exactamente, San sí, Lázaro, por ¿no? esos rumbos. Ah, Sí, mira, ¿tú llegaste a ir ahí? sí, sí, Ah, también. qué padre. Bueno, pues ahí estuve. Ujú. Ahí hicimos el examen, lo pasamos. eh, Él no se acordaba de este detalle, pero para mí era muy significativo, ¿no? Entonces, Sí, cuando fue a ver la obra, retomando lo de la obra, pues me felicita y como siempre, porque nunca terminas de buscar trabajo de una manera o de otra en esta claro, profesión, ¿no? Te claro. haces presente o te haces, sí, que te vean, ¿no? Sí, sí, sí. Para que te tomen en cuenta. Entonces yo me atreví a decirle a Roberto, le dije, Roberto, quiero trabajar contigo en tu programa, que estaba muy fuerte, Chespirito. Bueno, en ese tiempo era Sí, La Vecindad todavía. sí. No, ya no era La Vecindad, ya era Chespirito, creo. Chespirito ya Le en cambié el nombre, todos los después de sketches, ¿no? De sus lo personajes. de Ujú, sketches, sí, exactamente. ujú, Y hacía diferentes tipos de historias, etcétera. ujú. Sí, porque ya los de La Vecindad prácticamente ya no estaba todo el equipo completo, El elenco, sí. todo ese elenco, exacto. Entonces yo le dije, pues quiero trabajar contigo. Dice, ah, pues muchas gracias, pero fíjate que vamos a grabar en un par de semanas, pero pues hay un papel, pero es un papel muy breve, muy corto. Y dije, Roberto, quiero trabajar contigo. O sea, no me importa el papel, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. no te preocupes. Y después me dijo, ¿por qué me decía eso? Porque en el papel que hacía yo en La Ujú. Ratonera era Sí. de un italiano. Ah, Era ya. un papel protagónico, entre otros, ¿no? Sí, Éramos varios protagónicos o varios protagonistas. sí. Y le gustó mucho mi trabajo y era muy, pues, trascendental, por así decirlo, ¿no? Hacía un italiano y pues por eso me dijo él, pues después de verte hacer una obra de teatro como esta, darte un papel así de corto, de breve, pues cómo va a aceptarlo, ¿no? Ya. Por eso yo Ujú, insistí. Le dije, no, ujú. Roberto, a ver, entiéndeme, yo quiero trabajar contigo. Y se lo dije honestamente. Porque además de que sí, pues la televisión, un medio también para los actores, etcétera. No sé, algo me proyectaba Roberto cuando lo veía en televisión, que dije, yo quiero trabajar con ese señor algún Sí, sí, día. sí. Entonces, esa era mi oportunidad, ¿no? Ah, Sí, claro. y dice, ¿de veras quieres trabajar? Aunque sea un papel muy corto, ¿de veras? Voy a hablar con mi secretaria, dame tu número de teléfono, que se comunique contigo para que pases. En aquella ocasión, en aquella época no existía, ya sabes, el Celular mandar y eso. mensajes de Ujú. celulares, entonces Claro. había que ir por los libretos personalmente. Sí, sí. Y ella te va a decir cuándo pases por tu libreto. Sí, señor, con mucho gusto. Y ahí empezó todo. Okey. Ahora, a tu pregunta inicial, Sí. ¿cómo fue que llegué a ser Don Cecilio? Pues lógicamente, ya estando allá adentro, pues me daba un personaje y me daba otro y me daba otro y me dio otro muy bonito también en un Qué momento, bien. que fue el de, eh, ay, siempre se me olvida el nombre, eh,
Bueno, trabajaba con él en la funeraria, Sí. ¿sí? Y entonces ahí me dio un personaje también muy gracioso, muy simpático, regular, y aparte otros tantos que me dio. Pero cuando quiso cambiar de hotel, que ese también es otra historia, que ahorita no viene el caso. Sí. Entonces, si voy a cambiar de hotel, lógicamente voy a cambiar de dueño, voy a cambiar de administrador, etcétera, etcétera. Y entonces me dice, voy a tener un nuevo hotel en el programa y quiero que tú hagas el administrador y el dueño del hotel, Adoncesto Buenavista. Qué bien. Que aquí pasó una cosa muy curiosa, que yo le dije, Roberto, acabas de conocerme, tú tienes tantos años en esto y Sí. conoces a muchos actores y a mí me acabas de conocer, ¿por qué me das un papel tan importante? Conociendo a tanta gente por más años y Sí. yo apenas nos acabamos de conocer. Dice, en primer lugar, por la obra en que te vi, La Ratonera. Segunda, por los papeles que has hecho aquí, que los has hecho muy bien, me ha gustado. Y tercera, porque generalmente, como escritor, si te das cuenta, yo tengo un elenco que me puede hacer una diversidad de personajes, o sea, personajes Ok. versátiles. Ujú. Y aunque sí conozco muchos actores, pero no son tan versátiles como tú. Mire. Porque a mí como escritor no me limitan para escribirles, porque entonces sé que los actores prácticamente pueden hacer lo que yo les pida como personajes. Mire. Inteligente, inteligente Qué padre, ¿no? Ujú. el razonamiento, ¿no? O sea, había un Sí. porqué. No, Sí, no sí, es sí, nada más sí. porque me caes bien, no, no, es porque yo necesito a alguien que sea dúctil, ¿no? Como todos los demás de su elenco. ¿Cuántos Ujú. personajes hizo Florinda Mesa? La misma Chilindrina, el mismo Sí. Edgar Vivar, ¿Era estricto, Girafales, Roberto? ¿eh? ¿Era estricto, Roberto, como director? ¿Era estricto? Fíjate que la manera en que lo hacía Ujú. era disciplinado, no tanto estricto, disciplinado, pero Ya. esa disciplina que te contagia, que te hace responsable Sí, sí, sí. automáticamente. Ah, mira. Si él te dice, te doy el libreto con tiempo, es para que te lo Ujú. aprendas. No te lo doy nada más porque, ay, me gusta hacer las cosas rápidas y ahí te lo mando y no, para que lo estudies, te lo aprendas. Entonces te sentías comprometido. Entonces es Sí, una disciplina, ¿no? Que te la está transmitiendo. sí, Entonces no era estricto por así, en el estricto sentido de la palabra, ¿no? sí, sí, Se sí. daba automáticamente. Si me estás dando el libreto con tiempo, te prometo que yo lo voy a estudiar y me lo voy a aprender para cuando lleguemos a grabar. Muy O bien. sea, era un entendimiento muy, pues muy lógico, ¿no? Hasta cierto punto. Oye, Entonces, Moisés, trabajaba muy a gusto con él. y después, ¿cómo es la transición que te invitan a doblar la Perdón, voz del ¿cómo es perdón. la No, la perdón. Es que ya mi hija me recordó el personaje, era ah, Celorio, Celorio, el otro personaje? Celorio, que Ah, se muy ponía a bien. cantar en la funeraria, Ah, sí, se sí, ponía a sí. cantar lindas flores, que es bello pensil, donde impera Cupido gentil, las mujeres, Sí, o ay, 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 mi querido capitán, ay, 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 mi querido capitán, ay, 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 mi querido capitán, ay, 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 mi querido capitán. sí, 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 sí. Entonces, es el otro personaje. Perdón, te interrumpí, pero es que aquí está mi hija No, qué bien, apuntando, ¿no? qué Y bueno, qué resulta bueno. Oye, sí, ¿cómo fue después la invitación para doblar a Rubén Aguirre, que interpretó al profesor Girafales? Que Rubén Aguirre, por cierto, pues también locutorió en programas y precisamente en la presentación sí, de Chespirito. ¿Cómo fue doblar su voz? Creo que era una voz un poco difícil, ¿no? Bueno, en el sí, personaje me porque imagino que a lo mejor haber sido
eh, a lo mejor ha de haber sido sencillo, quién sabe, pero yo creo que aún así en su personaje era difícil Mira, el tono de la voz. es difícil, exactamente, es difícil a veces por eso, porque en la búsqueda, ¿no? Sí. O sea, tú mismo pruebas una imitación muy semejante a la del personaje que vas a hacer. En Ujú, este caso, el profesor Girafales animado, ¿no? ujú, sí. Y, y sí, mi tono de voz es diferente al de Rubén Aguirre. Ujú, Entonces yo tenía que hacer la voz más gruesa, más abajo. Ta, 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 ta. ujú. Sí, sí. Silencio. Tenía que manejar otro tono. Pero nos vayamos un poco al pasado. Como Sí, también cantaba y todo esto, pues supe de alguna manera manejar mi manejar tu voz. voz. Ujú, claro, Entonces, y que además es muy importante para cualquier actor, finalmente, ¿no? claro. ¿Y cómo se dio lo de hacer el profesor Girafales? Otra coincidencia más. Ujú. Yo no hice los primeros capítulos al profesor Girafales. Ah, ¿no? No. Cuando yo solicité hacerlo, ya estaba el elenco hecho. Prácticamente todo el mundo, gente de doblaje. Ujú, Y yo no hacía mucho doblaje en ese tiempo. Bueno, sí, realmente nunca he hecho mucho doblaje. Sí he hecho sí. doblaje, pero en ese tiempo, pues, mucho menos. Ujú, Pero sí le dije al productor, amigo nuestro, que estuvo también en las producciones de Roberto Gómez Bolaños, le dije, oye, pues a mí me gustaría participar, ¿no? Pero yo sí. que algún día puedas utilizar mi voz, ¿no? Y resulta que el actor de doblaje, tengo entendido que hacía a Girafales, era Alfredo Obregón, creo. Ujú, Pero tuvo que irse de México, no sé por qué. Y entonces mi amigo, que había estado en las producciones de Roberto, me dijo, oye, pues fíjate que se acaba de ir este actor y, y quiero que hagas la voz del profesor Girafales. Y así fue como entré a hacer, a formar parte del elenco de doblaje en, en El Chavo Animado, ajá. que también fue de alguna manera, como yo digo a veces, de rebote, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. no fui el primero, pero ahí seguí. Y lo mantuve por largo tiempo, porque se fue pues prácticamente muy pronto este actor, ¿no? Oye, qué bien, qué padre, Moisés. Lo que me llama mucho la atención también es esa transición que trabajas muchos años para niños, te identificas y estoy Sí, seguro con ellos. ¿Y cómo es que se da entonces que ya nos dijiste algo de que te gustaba ver películas de Boris Karloff y Bela Lugosi, pero cómo se da eso de comediante a director de cortos de terror? ¿Qué te atrae del miedo? ¿Qué te atrae de esa fantasía que nos lleva a todos a temblar de miedo al estar mirando alguna película o alguna serie? sí, bueno, eh, cuando hicimos teatro breve o teatro en corto, Sí, llegué a hacer el teatro en corto, es, eh, mi yerno, uno de mis yernos, sí, Javier Carreón, es dramaturgo, actor y dramaturgo, ya. y él escribe mucho de terror. Ujú, Entonces a él le pidieron que llevara una obra de terror a teatro corto, teatro breve, y empezó a hacerlo. Yo no estuve, sí estuve en la primera puesta que es la Divina Justina, ujú. que también era de terror y comedia de terror o comedia negra, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y él como escritor de este tipo de, este género, en alguna ocasión, en la pandemia, Sí, pues casi teatro no se hacía y mucho menos en breve, porque pues eran cuartos muy chiquitos, la gente muy sí, pegada, entonces era sí, sí. protegerse. Entonces a alguien de una productora se le ocurre hacer una presentación
digital de obras cortas Sí, para pasarlas, para concursar en la televisión. Y a mi yerno le interesó eso. ok, Le dijo, oye, pues tengo esta obra, y me dice mi yerno, quiero que tú la dirijas. Esa primera obra que hicimos en cortometraje fue Ruidos. ok. Esa la dirigí nada más. El actor fue Alfredo Horn, Ujú. actor que trabaja mucho en este tipo de obras y Sí, también en obras convencionales. sí, sí, sí. Entonces, era muy difícil grabar durante la pandemia, también por lo mismo que nos protegimos unos a otros. Sí, Y un claro. dato curioso acerca de este primer cortometraje fue que lo grabamos vía remota. No remotos, Ok. el remoto es otra cosa. Sí, 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 sí. Vía remota. Ajá. Entonces yo estaba dirigiéndolo, él grababa algo, lo mandaba y decía, no, mira, esto y esto y esto. Y otra vez, no, mira, ahora esto y esto y esto, hasta que finalmente quedó el corto. Ya. Y entonces a mi yerno se le ocurre mandarlo a festivales, dice, pues ya lo tenemos para el concurso de cortometrajes de teatro, Ujú. lo voy a mandar a festivales. Y lo grabó con un celular. Sí, 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 sí. La persona que lo grabó con un celular. Mira. Era un monólogo. O sea, Sí. no era tan complicado en el sentido de mucha gente, Sí, sí, sí. pero tenía sus problemas, ¿no? Claro. Sus dificultades. Y empezó a resultar, o sea, lo aceptaron en muchos festivales y de hecho es el corto que más, donde ha participado en más festivales. De los cortos que hemos hecho es el que lleva Sí. más Mira. y algunos premios, Ok. el mejor actor, el mejor corto, etcétera, etcétera. Y entonces ya le agarró cariño también a los cortos. Y recientemente hicimos el caso 076, donde también me participó mi otro yerno. Pues es que salía más barato además, pero no le digas a nadie. Ok. Oye, pero ya en los años 90 habías participado también en La Hora Marcada, ¿no? Y en La Telaraña, que eran Ah, series de también, terror, ¿no? también, Ahí, sí. ¿cómo De estuvo el terror, rollo? sí. Ajá, eran de terror, están muy buenas, a Pues mí me mira, encantaba ahí verlas. sí, ¿no? Y a mí también, yo las veía y luego dije: "Ay, algún día quisiera hacer uno de esos". Y sí, Sí. Carmen Armendáriz era la productora, hermana de Ujú, Pedro Armendáriz, ujú. y me invitó en alguna ocasión a hacer un par de episodios por ahí. Y aparte Yo estaban, también. pues, 2 de los grandes que hoy son directores, ¿no? El Exacto, es Negro, que ajá, el negro ujú, Iñárritu, sí, Iñárritu, exacto. Y ujú, Guillermo del Toro, y creo, ¿no? Guillermo del También. Toro. Sí, sí, sí. ¿Cómo Entonces, cómo era trabajar con ellos en esa época, Moisés? mira, la verdad no recuerdo, porque Ujú. creo que no me dirigió ni uno de los 2, Ah, ya. ¿no? Ujú. Porque había muchos directores, Ya. ¿sí? Y no sé si al que me dirigió en esos 2 capítulos, pues ande por ahí haciendo más cine también, no lo sé, la Ujú. verdad, no Sí, me sí, sí, acuerdo. sí. Ujú. Pero también fue una bonita experiencia, porque todo eso finalmente es aprendizaje, Claro. ¿no? Y tus estudios, tu experiencia, lo vas aplicando conforme, pues, te están llegando los trabajos, ¿no? Y es lo que decía Chespirito o Roberto Gómez Bolaños en tu caso, lo que te dijo, que era la versatilidad. Entonces, todo es un aprendizaje precisamente para enriquecer al actor, a la carrera del actor en este caso, ¿no? Así es. Y, como desde niño también me gustaba el cine, aunque sí en la universidad llevé un par de cursos de cine, Ujú. porque lo que estudiaba era teatro, Sí, pero sí me interesó mucho. ya. Y como era Ujú, también muy observador cuando ujú, veía el cine, de cómo hacían la comedia, de cómo hacían el terror, de cómo la cámara se acercaba al actor, las tomas a distancia. Entonces, todo esto pues, lo vas asimilando y dices, ah, ahora lo voy a poder hacer yo, ¿no? Y sí, efectivamente, todo eso que vas aprendiendo a través de ujú. los años, pues lo Sí, vas aplicando en un momento determinado, ¿no? Y eso pues me ha ayudado mucho, ¿no?
¿Has hecho también drama en algunos personajes de novela, Moisés? Sí, sí, sí he hecho drama. Incluso estuve en algunos episodios de Mujer, casos de la vida real, Ujú. en, como dice el dicho, en La Virgen, La Rosa de Guadalupe, Sí, sí, sí. y naturalmente en teatro. Ujú. Uno de los, lamentablemente fue muy sonado por las consecuencias, por decirlo de una manera, Sí. pero prácticamente para mí fue una tragedia más que un drama. Fue Regina Ah, ya. con Lucero, el Sí. musical. Ujú. Ahí hice yo el tutor Tagra, tibetano, el tutor de Regina, Ya. un personaje tremendamente dramático. El tutor de Regina la va educando, pero muere fusilado. Oye, Moisés, ¿y qué tan difícil es de la comedia pasar al drama? ¿Qué tan difícil te resultaba? Mira, no quiero resultar presuntuoso, pero cuando vas adquiriendo experiencia y estudios Ujú. y te aplicas en ello, hasta cierto punto, no puedo decir fácil, yo podría, más bien diría, es divertido. Okey. Es divertido. Ujú. Cuando haces una obra caracterizado, ya no digamos disfrazado, caracterizado, y sales del teatro y nadie te reconoce, Ujú. pues dices, te sientes que lo estás haciendo bien. Sí, Entonces, para mí resulta eso divertido, el que pases del drama a la comedia, a la tragedia, ¿no? Al horror, y lo sigo encontrando divertido desde que cuando era niño, desde que era niño. Me siento sí, como sí, un sí. niño. Muy Fíjate, bien. hay un par de anécdotas. En la Universidad de Cincinnati Sí, hicimos una obra, no es espectacular, muy reconocida en Estados Unidos sobre todo, Los Fantásticos. Es una ya. obra musical. Ujú. Y en esa obra llegué a ser un personaje en la Universidad de Cincinnati, que era un actor británico. Sí, O sea, el personaje era un actor británico, se llamaba Henry, un actor británico y viejo, todo caracterizado. Y como anécdota, invité en la Universidad de Cincinnati, conocí a un jalisciense que estaba estudiando nada que ver con teatro, sí, tenería, o sea, pieles. sí, sí, sí. Y lo invité a ver la obra, Los Fantásticos. Él no sabía, pues no sabía nada de teatro realmente, pero pues Sí, éramos amigos, digo, hey, ven a verme aquí a la obra del teatro de aquí de la universidad. sí. Y fue a verme. Ya después que terminó la obra, oye, hasta que empezó el segundo acto me di cuenta, y por el programa, ¿quién eras tú? Órale. No me identificó. Te voy a recitar algo de ese personaje en Por Estados favor. Unidos, actor británico y viejito, o que decías de la transición, ¿no? A ver. Sir, the players have arrived. Don't look at us like we are, sir, please. Remove 10 pounds of road dust from these aged, wrinkled cheeks. See makeup caked in glowing powder pink. Imagine a beard, full blown and blowing like the whiskers of a bear. And hair? Imagine hair. In a box I've got all colors. So I beg you, imagine hair. And not these rags like any beggar has. Try to see me under light. I recite. Say a cue. Go on. Say one. Try me. It's what? Oh, yes, I know. Friends, Romans, countrymen, screw your courage to the sticking place, and be not sick and pale with grief, that thou, her handmaidens, should be far more fair than she is.
How is that? Aquí está Wow. otra vez. Ok. Eso es lo Increíble, increíble. divertido. Sí, 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 sí. Y imagínate yo caracterizado con una peluca tremenda, blanca, pues ya es un viejo actor. Y anda desvariando, entonces, todo esto. Híjole, Moisés, hay muchas cosas que platicar. Desafortunadamente el tiempo ya se nos está viniendo encima. ¿Cómo llega el personaje de Arturo en Vecinos y cómo ha durado tanto tiempo? ¿A qué atribuyes tú que ha durado tanto tiempo, pese a que hoy está el streaming, pese a que hoy está las plataformas como TikTok y todo eso? Sin Sí, embargo, Vecinos empieza como una comedia blanca y ahora convive con todo eso, con un humor un poquito más ácido. ¿A qué atribuyes todo este éxito de Vecinos, mi estimado Moisés? bueno, la primera pregunta que me hiciste en esto, Ujú. en este tema, es cómo llegué a hacerlo, es Sí, decir, cómo llegué ahí. Aquí también fue de rebote, como dije hace rato. no me Yo no digas. estaba contemplado a ser Vecinos, Sí, sí, a sí, ser sí. don Arturo en Vecinos. Ujú. Era otro actor reconocido. Eh, Creo que a este otro actor le ofrecieron en el mismo Televisa otro programa. Ya. Entonces le pidieron a la producción de Vecinos que se buscaran otro don Arturo. Ujú. Entonces fui a hacer una audición, Ah, bien. fui a hacer prueba. Y haciendo la prueba me quedé. Ok. O sea, por eso digo de rebote. Yo no era don Arturo. Y además, mi esposa originalmente iba a ser Ana Berta Espín Ujú. y terminó haciéndolo Macaria. En la primera lectura, Eugenio Derbez, que era uno de los productores, Sí. actualmente es Elías Solorio nada más, antes eran los dos. Ujú. Macaria, entonces le pidieron que leyera a Magdalena y así nos quedamos. Bueno, de mi parte me quedé yo porque ella ya estaba, Sí, sí, sí. yo no. Entonces, me agarré de rebote también. Y mira, ahora, la otra pregunta, Sí. ¿por qué ha durado? Hay muchas razones, hay muchos factores. El productor es un productor muy cuidadoso, Ujú. muy meticuloso en la iluminación, en la escenografía, en las actuaciones. Anda de metiche en todo, como debe ser un productor, además, debo decirlo, Claro, ¿no? claro. Porque quiere que todo funcione muy bien. Sí. Y ha sido muy acertado en su selección del equipo. Y a esto me refiero a camarógrafos, me refiero a director de escena, Sí, al staff, a todos. todo mundo, Ujú. a los escritores, que es la materia prima. Ya. Y han mantenido ese programa, pues con todos esos factores al pie del cañón, como dice la chaviza. Sí, 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 sí. Entonces, es parte del éxito. Y además, el elenco. Hace poco Okey. hablaba con alguien, dice, es que lo interesante es que cada uno de los personajes tiene sus propias características. Ujú. ¿Y de dónde surge eso? Del libreto. Y si se lo das a un buen director, a un buen productor, a un buen actor, ahí tienes el resultado. Claro. 21 años haciendo Vecinos. Sí. Y te doy la noticia, en 19 de octubre, 19 de octubre reiniciamos otras temporadas de Vecinos. Wow. Vamos a grabar Gracias. 40 episodios. Wow. De octubre, 19 de octubre, hasta abril. Órale. Y se está gestionando, riquísimos por cierto, grabar la cuarta temporada, Órale, porque ha sido pues. muy aceptado. Okey. Esto es un milagro para mí. Yo digo una Claro. bendición y un milagro. Porque, y además, pues te sientes bendecido, ¿no? Porque cuando te das cuenta de compañeros que teniendo mi edad no encuentran trabajo fácilmente, dices, Sí.
Entonces valoras lo tuyo mucho y lo cuidas mucho. Claro. Aparte de que es muy competido, ¿no? Claro, claro. Pero dices competido, pero fíjate, ¿qué programa, vamos a clasificarlo en ese término, Ujú. qué programa blanco o familiar existe actualmente? Cómico, ¿No? naturalmente. Sí, 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 sí. No, no, no. ¿No? O sea, y en un momento se dijo que no, es que el público quiere doble sentido, albures. Y sí, hay público que sí le gusta, y además a mí me divierten. No lo hago Sí, sí, tanto sí. porque no es tanto mi línea, Sí, pero, pero no es el único humor que tiene el mexicano. claro. También podemos trabajar, pues recordemos el mismo Chespirito, por favor. Sí, claro. La La- comedia las blanca. Blanca, las películas de cine, de Tintán, de Cantinflas, que muchos dicen, no, ese humor ya no gusta. No, cuando se tiene Qué los bueno, elementos. Cantinflas manejó también el albur, pero de una manera muy fina que no lo notabas. Claro, De repente yo veo las claro, películas, digo, este cuate estaba albureando ahí, pero era claro, tan fino que no te dabas cuenta, ¿eh? claro. El mismo Roberto Gómez Bolaños en 11 y Sí, 12, sí, tuve la no, fortuna de también. trabajar con él, también lo Sí, tenía. Y dice, no, sí, es que yo no los digo, es lo que está en la mente de las personas. sí, Y eso es de gente inteligente. claro. Oye, en 2016 recibes la medalla por 25 años de trayectoria de la ANDA. Ya vas por los 50 No, o ya, más. ya me dieron dos medallas, la de 25 años Ujú. y la Eduardo Arosamena, que es por 50 años. Ah, perfecto. Llevo Bueno, 57 años como actor. a lo que yo iba, ¿qué le Bueno, como dirías? actor registrado en la ANDA, registrado en la ANDA. Sí, Porque como claro, actor, como te conté, más desde niño. tiempo. ¿Qué le dirías al Moisés de 20 años que llegó con una maleta desde el estado de Tamaulipas a Ciudad de México? Si tuvieras la oportunidad, Moisés, ¿qué le dirías? Yo le diría, pues justamente lo que viví. Nunca pierda la esperanza. Si tú quieres algo, verdaderamente quieres algo, lucha por ello. Y si por alguna razón no puedes lograrlo, busca otra cosa que te haga feliz. Lo importante finalmente es que lo que hagas, Ujú, ya siendo locutor, siendo actor, cantante, escritor, bailarín, que lo hagas con pasión, con amor, con honestidad. Y si por alguna razón un obstáculo es muy grande y no lo puedes derribar, busca algo que te haga feliz. claro. Y eso, y esto yo lo expreso en una sola palabra, que puede sonar hasta cursi, alguien te va a decir, ay, qué cursi, ¿no? Y es amor, pero amor real, ¿no? Amor. Ujú, Y para mí amor es, tampoco me complico en definir grandes cosas. Amor es dar. Si tienes una vocación, si tienes un talento, si te preparas para él, si explotas, vaya, si preparas, si pules ese talento, ¿no? Y lo logras, compártelo. Sé feliz y haz feliz a los demás. Si eres un doctor, sé Moisés un buen Suárez, doctor. quiero decirte algo y no me lo tomes a mal, pero eres un chingón. Eres un chingón con esto que estás diciendo, porque eso me da a entender que has sido una persona que ha amado, que ha dado, que ha buscado el camino precisamente por ese amor del cual tú hablas, mi estimado Moisés. ¿Hay algún personaje que te hubiera gustado hacer y ya no, pues, lo pudiste hacer? O a lo mejor lo puedes hacer en un futuro. ¿Cuál es ese Sí, no, personaje? no pierdo la esperanza. Ujú, claro. Hay dos particularmente Ujú, que no son, uno todavía podría, otro quizá no porque es muy dinámico, exageradamente dinámico, ujú, y para mi edad ahorita ya no es igual. ujú. Pero dos personajes, sobre todo de teatro,
Uno de ellos es Teddy, de Violinista en el Tejado. Ah, ya. Si yo fuera rico. Si yo fuera un biribiribam. Si yo fuera un ricachón. ¡Ay! No trabajaría. Sí, sí, Ese sí. sería un personaje. Y el Sí. otro, pero debe ser joven para aguantar la dinámica de este personaje. Es el maestro de ceremonias de la obra Cabaret. Ya. Willkommen, bienvenue, welcome, fremder, enchanté, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, und sage, willkommen, bienvenue, welcome, im cabaret, oh cabaret, tu cabaret. Bienvenido, Carlos, a nuestro cabaret. Excelente, Moisés, excelente. Oye, ¿con qué personaje te gustaría que te recordara, Moisés? Híjole. A lo mejor suena vanidoso, pero pues así como me preguntas, que recuerden a Moisés Suárez, que hizo una variedad de personajes. Porque, ¿sabes por qué lo digo también? Uh-huh. Porque me he dado cuenta, en mi caso particular, Uh-huh. que la gente me conoce más por mis personajes que a Moisés Suárez. Uh-huh. Si tú le dices a alguien, y puede ser que hasta te haya pasado, voy a entrevistar a Moisés Suárez. Sí. No faltará quien te diga, ¿Moisés Suárez? Sí, el que hace la pácara Pello, don Arturo. ¡Ah! Sí. Ah, sí sé quién es. Me reconocen más por mis personajes. Entonces, por lo menos, que cuando ya esté, digan, ¿sabes quién fue todos esos personajes? Moisés Suárez. Y si nada más recuerdan uno de mis personajes, aunque no recuerden a Moisés Suárez, me daré por bien servido. Porque finalmente creo que mi misión ha sido esa. Sí. ¿A qué vine aquí al mundo? ¿A qué venimos, Carlos? Sí, sí, sí. Tenemos que descubrirlo nosotros. ¿Hacer el bien o hacer el mal? Para empezar. Sí. ¿A qué hemos venido? Entonces, pues eso ya no está en mí, la verdad. Como me quieren recordar. Amigos, él es Moisés Suárez, actor, comediante, director y sobre todo una gran persona. Y como ya lo dije hace un momento, sin faltarte el respeto, un chingón para mí. Y yo creo que para mucho público y para muchos actores que vienen atrás de ti, Moisés. Un abrazo bien grande, que sigan los éxitos y que sigamos disfrutando a Moisés Suárez, a Arturo por muchos años más en todos estos proyectos, mi estimado Moisés. Agradezco mucho tu tiempo, tu generosidad para esta entrevista. Muchas gracias. Carlos, querido, me conmueven tus palabras y estoy muy agradecido. Platicar contigo, platicar con tu público, a quienes siempre les estaré agradecido porque han aceptado lo que siento yo, que han aceptado lo que es mi misión, que la gente pase buenos momentos, se emocione, reflexione y sea feliz a pesar de las contrariedades que se puedan presentar, porque creo yo que lo positivo es mucho más grande que lo negativo. Así es. Gracias, Carlos, mi querido Pátula. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias, amigos del auditorio, y estaremos próximamente en Charlando con. Pásela bonito. Buenas noches, buenos días. Gracias, Moisés. Abrazos y besos. Bendiciones. Gracias. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Esto fue Charlando con.
No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades. Charlando con. Hasta la próxima.